Gracias por la vida de todos los que están acá presentes. Señor, que tu palabra sea de bendición para todos. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos, intrúyenos, enséñanos y usa este siervo. Oramos por cada familia representada en esta casa. Aquellos que están pasando diferentes necesidades, tú puedas obrar como lo sabes hacer. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. La serie se llama Tu respuesta ante las pruebas de la vida. ¿Por qué el tema tu respuesta? Porque ante las pruebas usted toma una actitud, toma una acción, da una respuesta a lo que está pasando. Y todos en la vida pasamos pruebas, pasamos tribulaciones. Es más, quiero decirle que las dificultades de la vida no son para los creyentes. Toda persona pasa situaciones duras, difíciles. Pero algunas de esas son por nuestra mala cabeza. Aunque usted no me diga amén. A veces le estamos diciendo a Dios, Señor, ¿y por qué esto? Porque vos no usaste la cabeza. Tomaste decisiones que no debías de tomar, hiciste lo que no debías hacer, te casaste con quien no tenías que casarte. Entonces, hay cosas en las cuales Dios no tiene nada que ver en el asunto. Salió de fiador de alguien y hoy le están quitando la comida. Es decir, que hay cosas que pasan en la vida que Dios dice, no me metas en ese asunto, ese asunto es tuyo. Ahora, ¿que Dios le puede ayudar? Sí le puede ayudar. Por ejemplo, imagínese una persona que cuando estaba joven no se preocupó cuando llegara anciano. Hoy no tiene una pensión, por ejemplo. Es un ejemplo. Yo sé que aquí no hay de eso, ¿verdad? Pero un ejemplo. Y cuando llega a una edad donde ya no puede trabajar, ¿y ahora quién lo va a mantener si los hijos no lo mantienen? Entonces, si la persona tiene una pensión, o por lo menos ahorró, digamos que no tenga una pensión, ahorró, ya sabe que ahí tiene de dónde. Y no está dependiendo de los hijos. Y luego piensa, estoy pasando una prueba. No, no es una prueba. Una mala decisión que no pensó cuando estaba joven que iba a llegar a viejo. Y luego le decimos, Señor, ¿por qué estoy en esta prueba? No, esa no es prueba. Es el resultado de que no pensaste que ibas a estar ahí, que ibas a llegar ahí. Claro, hoy lo de las pensiones, hermano, la gente se muere de hambre, ¿verdad? Pero porque los gobiernos se han agarrado el dinero y hoy ven cómo friegan al pobre trabajador, que le han puesto incluso, según yo, las pensiones era según lo que la persona gana. No, tiene tope. ¿Qué le parece? Tiene tope. Así que si una persona gana bonito, no vaya a pensar que la pensión le va a quedar bonita. Eso es otro rollo, de otra cosa. Entonces, tu respuesta ante las pruebas de la vida. La Escritura dice que Israel, después de estar 400 años en Egipto, fue el tiempo que Dios le había dicho a Abraham que ellos estarían en esa tierra. Viene y manda a Moisés para sacarlos. Entonces, para ir a la tierra prometida, iban a pasar por el desierto. Ahora, no era la voluntad de Dios que Israel pasara 40 años en el desierto. Eso ellos se lo buscaron. Porque usted va a encontrar, y eso el próximo domingo creo que lo vamos a ver, que ellos dijeron, ojalá muriéramos en este desierto, ojalá muriéramos. Por eso que Jesús dijo que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque a veces uno se ata. Uno se pone la soga al cuello.
Uno a veces, por ejemplo, maldice a los hijos. Maldecir es decir mal. Vos no, mira, vos nunca vas a prosperar, vos no. Y las personas, por eso pasan a veces los hijos en, como decimos en buen salvadoreño, en lipidias, porque a lo mejor los padres los maldijeron. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Las palabras que Israel dijo, Dios las tomó. Bueno, ustedes quieren morir, pues se van a morir. Así que van a pasar aquí vueltas y vueltas y vueltas hasta que se mueran. Y así pasó. Eso es parte de lo que vamos a ver el domingo, porque la serie, como les repito, dice tu respuesta ante las pruebas de la vida. Quiere decir que cuando una persona responde de X manera, entonces así va a ser el resultado que va a tener. Como ellos, muchos se quejaron, muchos hablaron, entonces Dios tomó la palabra. Digo, bueno, tiene que aprender ustedes. Ahora bien, en el hebreo hay 3 palabras que se refieren a prueba. De hecho, en 3 versículos que vamos a leer, ahí aparece la palabra prueba. Pero en el hebreo es una palabra distinta para cada lugar. Y el primero está en Deuteronomio 8:2. Ese lo vimos el domingo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahí se lo van a poner en pantalla. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y aquí dice, ¿qué es lo que Dios le proponía? Pues primero, dice, afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, fíjese bien, no es que Dios quiera afectar la vida de las personas, pero para poder ir ellos de Egipto a Canaán, no habían aviones. Tenían que pasar por el desierto. Es más, Dios al principio dijo, miren, no los puedo llevar por el camino cerca porque ellos se van a desanimar cuando tengan que pelear. Entonces Dios se los llevó por otro lado. Pero eso iba a ser una prueba para ellos porque, oigan, estaban ambientados a un lugar y a una forma de vida que Dios tenía que tratar con su corazón. Entonces ellos iban a pasar aflicción. Y luego menciona la palabra para probarte. Aquí está la primera palabra hebrea, es nasá. La palabra probar acá en el hebreo es nasá y significa probar, tentar, tratar, intentar. Entonces Dios iba a probar el corazón, que fue lo que hablamos el domingo. Dice para ver lo que había en su corazón. Claro, Dios ya sabía, pero ellos no sabían lo que había en su corazón. Y hasta que estuvieron en la prueba, fue que comenzaron a hablar. Por ejemplo, ¿todo está bien en su vida? Pues nadie dice nada. Yo no sé cuántos temprano se han dado un tropezón, ¿verdad? Y usted siente que casi se le vuela la uña. ¿Qué dice usted? Bueno, yo sé que usted no dice nada. Aleluya. Entonces, en los momentos de dificultad tiene que saber qué es lo que va a hablar. ¿Cuál es la palabra que rápido salta ahí? Entonces, esa es la primera, la palabra nasá, probar, tentar, tratar, intentar. La segunda palabra que la Escritura usa en el hebreo para prueba o probar está en el Salmo 41:7. Salmo 41:7. Dice ahí, en la calamidad clamaste. Salmo 81:7. Ahí lo tienes escrito, yo te lo dije mal. Salmo 81:7. Mire lo que dice. En la calamidad
clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Y aquí está la palabra. Te probé junto a las aguas de Meriba. Aquí se refiere a cuando Israel fue probado, que andaba en el desierto. Esta palabra en el hebreo para probar es bakhan. Esta palabra significa investigar, difundir, escudriñar, examinar, poner a prueba, tentar. Así que Dios en el desierto escudriñó sus corazones, los puso a prueba, los tentó. ¿Ve? Entonces, esto es lo que dice acá el salmista. La tercera palabra está en el Salmo 17:3. Salmo 17:3. Mire lo que dice. Tú has probado mi corazón. Ahí está esa palabra que ya se las digo. Me has visitado de noche. Otra vez, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Ahora, esta palabra, si usted ve que dice me probaste, en el hebreo es saraf. Esta palabra, saraf, significa fundir, refinar, acrisolar, afinar, ensayar, limpiar y purificar. Entonces, esas cosas Dios hace con la vida de las personas. Los trabaja, los limpia, los purifica. Esto es lo que dice acá. Entonces, estas tres palabras, a pesar que aparece como prueba, probaste, son diferentes en su significado. Ahora, alguien puede pensar que esto solo está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que las personas también son probadas. Y ahí hay más palabras para referirse a prueba. Una de ellas, bueno, solo vamos a ver tres. Una de ellas la encontramos en 2 Corintios 8:2. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Dice ahí que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esta iglesia que menciona acá era que estaban, óigame, en grande prueba de tribulación. Entonces, estaban pasando una crisis difícil esta prueba, este pueblo. Y entonces, mire, aquí aparece esta palabra en el griego es la palabra dokimión. Esta palabra significa una prueba y los sentidos de ensayo y demostración. Y algunos consideran que esta equivale a un crisol, un ensayo, y que ha venido a ser considerado como denotando el medio por el cual alguien es puesto a prueba. Entonces, eso es lo que significa esta palabra. De hecho, esta misma palabra está en Santiago 1:3. Santiago 1:3, mire lo que dice ahí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la misma palabra dokimión. Entonces, para referirse a prueba. Ahora, note que aquí dice que la fe es probada. Usted va a ver que no todas las personas que un día aceptaron a Cristo permanecen en las iglesias. Hay muchas personas que no se congregan en este tiempo porque les llegó la prueba, como dicen algo. Les llegó la prueba y cuando vieron que las cosas, en vez de mejorar, empeoraron, se van otra vez para el mundial. Entonces fueron probados y se dieron cuenta que la prueba no es genuina. Por lo menos Dios se dio cuenta. Porque aquí dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces tenemos la segunda palabra del griego que está en 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7, ¿qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe. Note bien que este otro escritor también dice que la fe es puesta a prueba. Oiga, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe dice que es mucho más preciosa que el oro. Y oiga,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice entonces que la fe se prueba y la fe es mucho más preciosa que el oro. Entonces, así como se prueba el oro, también se prueba la fe. ¿Cómo se prueba el oro? Metiéndolo en horno. Para purificarlo, para sacarle todo lo que no sirve, los metales que no es oro. Entonces, dice que así es probada la fe. Y óigame, usted puede ver en la Escritura que las pruebas Dios las permite, pero hay pruebas que no son pruebas, como ya les mencioné. Por ejemplo, lo que le pasó a Job era una prueba. Pero encontramos en el Nuevo Testamento cuando, antes de que Jesucristo fuese a la cruz, les dijo a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué dijo él? Pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Entonces, quiere decir que cuando una persona está pasando la peor de los problemas, la fe está siendo probada. Y a veces el agente para probar la fe es Satanás. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo he orado para que la fe no falte. Ahora, ¿qué le pasó a Pedro? La fe le falló. ¿No acaso negó Jesús, pues? Los discípulos huyeron. Aquel que había dicho: Señor, si es posible, mi vida daré por ti, cuando le dijeron: ¿tú eres de los andabas con él? No, le digo, yo no lo conozco. ¿Qué le parece? Y después se sintió mal hasta cuando el gallo cantó. Si el Señor lo dijo. ¿Qué le parece? Entonces noten, la fe de él fue probada. Y él dijo: más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. No quiso decir que él era de los 12. ¿Ve? Entonces, la fe le fue probada de él. Así que, amado, cuando usted está pasando dificultades, está pasando tribulaciones, una de las cosas que puede estar sucediendo es que su fe está siendo probada. Y hay que ver si tiene una fe genuina. ¿Se acuerda usted que la Escritura habla de la parábola del sembrador? En esa parábola menciona 4 tipos de tierra. Una de ellas es la que cayó junto al camino. La otra, el que cayó en pedregales. La otra entre espinos. Y la otra en buena tierra. La que cayó en pedregales dice que cuando vienen los problemas de la vida, se seca porque no tiene profundidad. Porque ahí menciona que cuando el sol sale, y habla Jesús precisamente diciendo que es cuando vienen las tribulaciones, vienen las pruebas. Pero la que cae entre espinos dice que permanece por un tiempo, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la semilla y se hace infructuosa. Entonces, toda persona, óigame, todo es probado en la vida, todo es probado, todo. Cuando en los laboratorios, por ejemplo, quieren una medicina, sacar una nueva medicina, una nueva vacuna, ahí tienen los animales para probar. Lo prueban ellos primero para después probarlo en las personas. Hasta que dice: pues sí, no se murió, ¿verdad? Entonces, claro, cuando sacaron la del COVID, usted quiere ver cuántos animales mataron, ¿verdad? Haciendo pruebas. Y después no quisieron matar a muchos, ¿verdad? Entonces, algunos, gracias a Dios, hemos sobrevivido a eso. Entonces, pero no, todo es probado, todo. ¿Quién de aquí no prueba la comida? Yo sé que por las mujeres ya tienen cálculo, ¿verdad? Y ya le saben cuánto le echan de sal, pero siempre la prueban por cualquier de las cosas. ¿Ve? Usted lo prueba. Entonces, es necesario. Lo que no es probado no tiene garantía. No tiene ninguna garantía. Así que usted ve todo lo que sale al mercado.
Todo lo que es fabricado, todo fue probado. Todo, cualquier cosa, todo es probado. Para ver si en verdad está bueno. Entonces, alguien puede pensar que, por ejemplo, Adán y Eva no fueron probados. Sí, fueron probados. ¿Cuál fue la prueba de ellos? Había un árbol que le dijeron, mire, no comas de ese árbol. Pero llegó el tentador, no, puedes comer, no tenés problema. Entonces, todo en la vida, todos somos probados. ¿Quién llegó a la universidad y sin pruebas de nada, ¿verdad? Solo por ir a estudiar? No, amado, todo es probado. Así que, entonces, ¿por qué se queja si alguien está pasando una prueba? Pero como dije, hay cosas que no son pruebas. No le diga a Dios que es prueba a algo que Dios dice, eso no es prueba. Algunas son facturas. ¿Aló? Dice, el Señor me tiene en una prueba. No, una factura. ¿Qué? Estás pagando una factura. Estás pagando la mala decisión. Y hoy lo que le queda. Así que no le esté diciendo a Dios que lo está probando cuando Dios dice, no me metas en ese rollo, esa es cosa tuya, ahora te toca a ti. ¿Ve? Claro, Dios le puede ayudar. Definitivamente Dios sí nos puede ayudar. Entonces, la tercera palabra para prueba en el Nuevo Testamento está en Apocalipsis 2:10. Mire lo que dice acá. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Qué le parece? Los iba a meter en la cárcel para ser probados a algunos de esa iglesia. Entonces dice, y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días, algunos dicen que no son literales. Ahora, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ahora, esta palabra en el griego es peirazo. Significa probar, tanto en el sentido de intentar o de poner a prueba, escudriñar, examinar y tentar. Así que, entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que las pruebas son parte de la vida. Ahora, entonces, allí puede examinar usted si lo que está pasando es una prueba o es una mala decisión. Para que así no le esté diciendo a Dios, Señor, ¿por qué me tienes así? Como decía una persona. Yo conocí a un hermano que, de hecho, yo lo llevé a la iglesia y se convirtió a Cristo, pero él a todo le echaba la culpa al diablo. Un día andaba bolo y me dice, es que el diablo. Pero él fue el que tomó la decisión de tomar. Y claro, le estaba echando la culpa al diablo. Y yo le dije, ¿cómo fue que anda tomando? Porque, y oígame, mire cómo había un vecino que él decía que era católico a morir. Y yo no veía que iba a la iglesia, el fulano. Pero me dijo, no, ya vas a ver, me dijo que ya luego va a andar tomando. Y de verdad, marico, cuando anda tomando, dije, este me lo profetizó, dije yo. Y yo le dije, ¿y cómo es que cayó otra vez en eso? Porque yo sabía que ese era su problema. Entonces me dijo, no, fíjense que es que se me murió mi abuela de crianza. Y alguien me dio Coca-Cola y llevaba licor. Entonces imagínese usted, es fácil echarle la culpa a otro, ¿no? ¿Quién no va a sentir el sabor de la... Ahora, vea usted. Entonces, y claro, él al diablo le estaba echando las culpas. Ahora fíjese bien, habiendo dicho que las pruebas son tanto para Israel en el desierto como para la iglesia, ¿de qué manera probó Dios a Israel? Hoy vayamos a la escritura. Deuteronomio 8, versículo 3. Miren lo que dice. Y te afligió y te hizo tener hambre
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora note, dice que Dios los afligió. Entonces, todo proceso de enseñanza comienza aquí. Fueron afligidos. ¿Quién no ha sido afligido aquí? Todos pasamos por momentos de aflicción. Ahora, pero piense Israel en el desierto, donde no habían supermercados para ir a comprar, no habían tiendas, era maná. Mañana, tarde y noche, el día siguiente, el otro día, terminaba el mes, el otro año, era el mismo plato. Así que usted no podía decir, ¿qué va a comer hoy? ¿Qué va a haber hoy? Así como algunos esposos llegan, ¿verdad? ¿Hey, qué hay hoy? Aquí no había que preguntar, ya sabían lo que había. ¿Qué hay? Maná. ¿Y de almuerzo? También maná. Ahora, imagínese usted, una comida puede ser muy buena, pero si usted come una semana, los 3 tiempos, los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Entonces, piensa en Israel, pero eso era una prueba. Yo no sé si usted pasó por donde asustan, pero si usted no ha comido tortillas de maicillo, son de las tortillas más feas que hay. Yo cuando estaba cipote, pues mis padres eran muy pobres. Cuando se terminaba el maíz, solo quedaba el maicillo. El maicillo por lo general era para las gallinas. Pero ni modo, no había maíz, tortillas de maicillo y comérselas sin, como dicen allá en Oriente, sin con qué. Entonces no era fácil. El sabor, nada que ver con la tortilla de maíz. A veces me acuerdo que con mi hermana, miro, y no había. Entonces ahí teníamos que mojar la tortilla con café para comer, porque no había. Entonces, así que le digo, por si usted dice, mire, así que usted no ha comido tortilla de maicillo, déle gracias a Dios. Porque sí, es tremendo comer tortillas de maicillo. Entonces, me recuerdo que un tiempo que no podía uno pedir más que frijoles. Yo sé que los frijoles es la comida preferida de los salvadoreños. Pero la cuestión era que no había ni siquiera arroz con frijoles, o cuajada, como dicen en Oriente, o queso, como le llaman, con frijoles, porque no teníamos ni vacas. Y solo los muy frijoles. Pero para que alcanzara, como la familia era grande, para 2 libras de frijoles que había que echarle un montón de agua. Así que usted podía ver los 3 frijolitos ahí al fondo, ¿verdad? Porque el agua, así como dicen allá, era chirla. Es decir, entonces, era, pues rala, pues que usted podía ver lo que había. Llegó un momento de donde yo ya no quería frijoles, pero yo no podía pedir otra cosa y no había frijoles. Entonces, echaba la tortilla y agarraba los pedazos y tragados me los hacía sin masticarlos. Porque yo no quería comer frijoles así. Entonces, piense ahora, ellos probaron, hermano, fueron afligidos. Y entonces, por eso dice, te hice tener hambre.
Hay personas hay hijos que se pueden, y esto vamos a comerlo. Tal vez en la cena van a comer lo que comieron en el almuerzo, o al día siguiente van a comer lo que comieron en la cena de ayer, el almuerzo de ayer. Y reniegan a veces por eso. Yo sé que lo suyo no. Pero imagínense, y allí, amados, y a veces puede ser pollo, puede ser otra cosa. ¿Ah? Y dice, te hizo tener hambre. Así que si usted no ha tenido hambre así, no ha pasado por ahí, porque, pues, dele gracias a Dios. Ahora, pero fíjese bien, dice, y te sustentó con maná. Es que aquí tiene el punto que ver. Es que Dios nos habla también hasta por la comida. Y nos pone a prueba por la comida. Yo no sé cuántas veces usted ha estado diciendo, Señor, ¿y cuándo vas a cambiar el menú? Si mira lo mismo, ¿verdad? Pero sabe una cosa. Israel no tenían lo que querían, pero sí lo que necesitaban. Hay personas que puede ser que no tengan lo que quieren, pero sí lo que necesitan. Ellos no tenían carne, no tenían frutas, verduras, no tenían pescado, no tenían pollo, pero tenían maná. Es decir, tenían lo que necesitaban. Óigame, yo creo que Dios tuvo el cuidado que ese maná tuviese todas las vitaminas, minerales y todo lo que el cuerpo necesitaba. De tal manera que ahí iba todo concentrado. Ellos no necesitaban añadirle vitaminas, vitamina C, hierro, calcio, magnesio y todo lo que usted sabe. Porque ya lo tenía todo. Entonces, este pueblo, óigame, se mantenía sanito. No se enfermaban. ¿Por qué? Porque esa comida que Dios les daba era algo que los sustentaba y los mantenía bien. No habían gorditos. Fíjese que El Salvador, note, de 20 años a esta fecha, hay muchos que el nivel ha cambiado. Vaya a ver, fíjese en la calle. Yo sé, hay algunos que por herencia, por ejemplo, porque tal vez sus padres eran pues un poquito gorditos y ellos salen, pero usted va a ver que hay hijos que sus padres no son gordos y ellos salieron gordos. ¿Pero por qué? Es por la comida. Por ejemplo, el pollo a las jóvenes hacen que se desarrollen mucho por las hormonas que tiene el pollo. Y usted no sabía eso. La comida de hoy, bueno, aparte, amados, que nos estamos volviendo como Estados Unidos, mucha chatarra. Vaya a ver los centros comerciales donde están los lugares de comida. La mayoría es chatarra. Pizza, hamburguesa, tacos. Yo les conté un día que estábamos en un lugar con mi esposa almorzando y le digo, mira, fíjate acá, solo personas adultas vemos. Muy raro que vas a ver una persona joven. ¿Por qué? Porque los jóvenes estaban donde venden chatarra. Y yo a los mayorcitos, llegando o los 50 para arriba, estábamos ahí donde vendían comida saludable. ¿Qué es el consejo que le puedo dar a los jóvenes? Dejen la chatarra. Cuídense. Porque el problema es que va a llegar el tiempo. Uno dice, bueno, es que yo no engordo. No, claro que sí engordas. Israel tenía una dieta balanceada, pero bien balanceada. Que si les tocaba correr no se cansaban. Entonces, y no se enfermaban. ¿Usted cree que ellos llegaron a la tierra prometida con triglicéridos altos y colesterol alto? No, amados. Si le hicieron exámenes al llegar, todos estaban, pero
Y óigame, el cuerpo es el templo del Espíritu, pero no lo cuidamos. Así que Dios tuvo hasta ese cuidado. Claro, ellos necesitaban algo más, pero tenían que pasar ahí para luego recibir lo que Dios les había dado. Ahora, es algo importante acá, notar que esta parte del versículo 3. Veamos el versículo 3. Mire lo que dice el 3. Siempre del capítulo, al final del capítulo 8:3 dice: más de todo lo que sale de la boca del hombre, de Jehová vivirá el hombre. Fíjese bien. Si usted ve, dice que lo hizo tener hambre y Dios lo sustentó con maná. Para hacerte saber que más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí hay una enseñanza importante. Es que las personas no viven según Dios, y eso es verdad, solo de pan, solo de comida. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Óigame, si alguien solo vive de comida, espiritualmente está muerto. Necesita el alimento de la palabra. Todo lo que sale de la boca de Dios trae alimento al espíritu. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué escudriñamos la palabra? ¿Por qué oramos? Para alimentar el hombre interior. Entonces le dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Quiere decir que el creyente, para que tenga vida, tiene que alimentarse siempre de la palabra. ¿Por qué nos congregamos? Porque usted tiene que recibir la palabra. Ahora, yo sé, todos tenemos la Biblia, me imagino. Y usted la puede leer. Pero hay creyentes que no leen la Escritura. Claro, yo sé, los que se comprometieron a principio de año que iban a tener una devocional diario, lo están haciendo por fe. Señor, ayuda a tu pueblo, ¿verdad? Entonces, ahora, pero una cosa es leer y otra cosa es, Señor, háblame. Mire, usted puede escuchar muchos sermones y hay personas que pueden escuchar sermones todo el día, pero ¿qué está aprendiendo? Es la pregunta. ¿Y qué estamos aplicando? Usted se puede dar cuenta que cuando Jesús vino, habló con los escribas y fariseos y les dijo en cierta ocasión: vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús les dijo que ignoraban? O erraban porque ignoraban la Escritura. ¿Acaso ellos no eran los maestros de la ley? Sí, eran los maestros de la ley. Pero ellos no tenían revelación. No tenían la guianza del Espíritu. Aunque tenían la letra, no tenían una relación con aquel que les había dado la palabra. Ellos necesitaban estar en comunión con el Padre para poder ser alimentados y así conocer qué es lo que Dios les estaba diciendo. Imagínense que tuvieron al Hijo de Dios en persona ahí y no reconocieron quién era Él. Y que por eso lo mataron. Entonces estaban errados. Así que, amados, no solo de pan vivirá el hombre. Eso nos lleva a pensar que todo creyente que tiene que estar vivo espiritualmente tiene que estarse alimentando cada día. Si usted no puede venir a la iglesia por trabajo, etcétera, pero puede leer la palabra y puede escudriñar, decirle: Señor, habla, yo necesito tener esa vida. ¿Sabe por qué muchas personas se sienten desanimadas, no quieren venir a la iglesia? Porque se están muriendo. Sencillo, espiritualmente están muriendo, no tienen fuerza. No coma usted por una semana y va a ver cómo se siente el domingo, por ejemplo. A partir de mañana entre en ayuno y no coma. Y a ver cómo el domingo sí tiene ánimo de venir a la iglesia, levantarse o ir a trabajar el siguiente lunes. No tiene ganas. ¿Por qué? No tiene fuerza. Entonces, ¿por qué muchos creyentes no tienen fuerza espiritual? Están desconectados de Dios en la oración, no leen la palabra y escasamente vienen a la iglesia. Entonces, dígame, ¿cómo una persona va a tener esa vida de Dios? Entonces, Dios les enseñó eso. Y mire,
Usted puede darse cuenta, es verdad, que cuando Jesucristo se enfrentó a Satanás, después de los 40 días de ayuno, ¿sabe qué texto le sacó Jesús? Ese. Escrito está. Cristo había ayunado 40 días para enseñar también y para demostrarse a sí mismo que no solo de pan vivía él, sino de toda palabra que salía de la boca de Dios. Cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y ahí fue que Jesús le dice, mira, ¿no has leído que está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Le cayó la boca. Entonces, ¿se da cuenta? Jesús no comió 40 días. Y amados, y alguien que, por ejemplo, aquí al inicio de año hacemos ayuno. Pero algunos, óigame, ni siquiera 2 tiempos al día pueden tener, porque están muriendo. ¿Qué le parece? Entonces necesitamos alimentar ese hombre espiritual. ¿Cómo se alimenta, amado? Con el pan necesitamos, así como necesitamos el pan, necesitamos la palabra de Dios para vivir. Así como necesitamos el pan, necesitamos la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Así como necesitamos el pan, necesitamos la palabra de Dios para fortalecernos. Si usted está desanimado, está sin fuerza, es porque espiritualmente usted está muriendo. No se está alimentando. ¿Ve? ¿Y cómo físicamente nos pasamos de él? Va donde el médico y le dice, mira, tenés que bajar tanto. ¿Ve? ¿Por qué comemos más de la cuenta hablando materialmente? Usted puede comer mucho de esto y nunca se va a volver obeso. Dios quiere que así como nos alimentamos del pan cotidiano, nos alimentemos de la palabra. Y usted va a ser una persona robusta, ¿verdad? Que si el diablo se le pone frente, no, amados, no le va a aguantar. Sí, necesitamos ser alimentados de la palabra. Entonces, y voy concluyendo entonces. El versículo 4 dice, de este mismo capítulo, mire lo que dice el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Interesante, amado. Mire lo que dice acá. Tu vestido nunca se envejeció. O sea que el milagro no solo era el maná que caía, sino que la ropa siempre estaba nueva. Nunca estaba vieja. Cuando le decía, hey, ¿me andas estrenando? No, le digo, usted vestido tiene 25 años. No necesitaba ropa nueva, más la mantenía. O sea, milagrosamente la ropa estaba como nueva siempre. Lo que pasa es que vos tenés cuidado donde la lavás, no. Mire, ellos vivían milagro tras milagro. Y hay personas, y yo creo que pues, las hermanas son las más difíciles, ¿verdad? Porque pues quieren entrenar mucho en el año. Yo sé que algunas no, ¿verdad? Pero pienso, porque si no dice, mira, es que pura foto me voy a ver. Y mire, es complicado cuando alguien tiene mucha ropa, porque dice, y piensa, ¿cuál me voy a poner hoy? Y pierden tiempo. Es que yo creo que me lo puse el domingo. No, hombre, haga como yo, lo pone en orden. Así yo no me tengo que quebrar la cabeza. Este me toca porque está en orden. Hablando de los trajes, por supuesto, ¿verdad? No tengo ninguna complicación. Ya sé cuál es el que sigue, así que no. Solo voy y lo saco a este. Entonces, ¿qué quiero decirle? Ellos no necesitaron que mandar a ver a dónde conseguían ropa, porque no se les envejeció. Y mire lo que dice el versículo 5.
reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. ¿Cuántos papás hay aquí? No vinieron hoy los papás. Mire, ¿castigó alguna vez usted a sus hijos? ¿O los castiga para los que todavía tienen hijos pequeños? ¿Verdad que usted no los castiga? Mira, fíjate que hoy tengo ganas de castigar. Vení vos. A menos que la mamá esté soviética, ¿verdad? Nadie castiga a su hijo por castigarlo, ¿sí o no? ¿Te portaste bien? Vení. No. Entonces, oiga, tiene que saber algo. Dios es el Rey del universo. Él es el Señor de los señores. Pero cuando es padre, dice, ven. Aquí no estoy como el Rey del universo, estoy como tu papá. Y te puedo corregir. No espere que Dios tenga que corregirlo. Porque en este texto le estaba diciendo, bueno, como tú eres como mi hijo, así que yo tengo derecho a corregirte. Los que son padres y cuidan de sus hijos tienen derecho a corregir a sus hijos. No pretenda, por supuesto, a alguien que, como hizo una persona que yo conozco, que a su hijo, por ejemplo, tenía dos hijos. Digo tenía porque uno se le murió. Nunca había convivido con ellos porque él estaba en Estados Unidos. Y un día cuando estos crecieron y él se los lleva para Estados Unidos, los quiso corregir. Se le fueron encima. Le dieron duro entre los dos. Claro, les había dado dinero, pero nunca les dio amor, nunca estuvo cerca de ellos, que era diferente. Y en este caso, Dios le dice que así como el padre castiga a su hijo, ¿verdad? Así como padre, así Dios lo iba a hacer con ellos. Ahora, es necesario entender que esto también lo dice el Nuevo Testamento para nosotros. ¿Cuántos que tenemos aquí a Dios por Padre? Mire lo que dice Hebreos 12:5. Hebreos 12:5, mire lo que dice aquí. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Alguna vez usted siente que Dios lo está corrigiendo? ¿Alguna vez ha sentido que Dios lo está disciplinando? ¿Alguna vez siente que Dios le está jalando la pita, como decimos? Vea, dice que no se aflija. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si usted es hijo de Dios, Dios tiene derecho a corregirlo. Y usted se tiene que dejar. Porque como decimos, si usted se le pone al brinco, le va a ir mal. Mire, amado, los que hemos sido papás y uno que fue hijo, aquel hijo que ni veía el cincho y ya estaba llorando, a ese le caía menos. Pero aquel que ni lloraba le caía más. Voy a decir que muy suave le estoy dando, más duro le daba. Como aquel que les conté una vez, ¿verdad? Que le estaba pegando, la mamá le estaba pegando al hijo. No, señora, no le pegue, le dijo, no es justo. ¿Cómo no? Es justo, le dijo. Porque justo se llamaba el cipote. Ahora, entonces dice, versículo, mire lo que dice el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. En otras palabras, si usted no, óigame, sale corriendo, ya no voy a la iglesia, acá, no sé. Y ya, pues no eres hijo, dice. Es lo que Dios está diciendo. Yo no lo digo. Si alguien se corre de la disciplina, porque óigame, Dios va a ocupar medios y personas para corregirlo. En este caso, Dios ocupó el desierto para llevarlos a ellos y disciplinarlos ahí, con mucha falta de cosas.
Escuché de un pastor, un dominicano, que dice que cuando ellos recién estaban casados, se fueron a vivir a un lugar donde todos viven así, pues, muy cerquita, quizás más, bueno, en una colonia pequeña parece, según dio a entender. Pero que salía así, ya tenía el vecino enfrente, y son así como las casas parecidas a esta. La cuestión es que dice que una vecina la había agarrado con su esposa, que a saber por qué. Pero la esposa a veces, cuando él llegaba, estaba llorando. Mira, que vos vieras la vecina, que no sé qué. Y yo me dan ganas de darle duro, le digo un día. No, aguantate, porque por el testimonio, usted sabe que por el testimonio a veces uno tiene que aguantar. Bueno, y estaban orando y un día le toca a él. Ya dejó a la esposa y yo con él. Cada vez que llegaba, decía, mira, aquí quien tiene los pantalones es tu mujer, no vos. Y va a investigar sin qué ni para qué. La vecina sabía que ellos eran cristianos, quizás por eso. Y un día dice que le dice, Señor, mira cómo el diablo está usando a esta mujer. Mira, ve qué es lo que vas a hacer. Y Dios le dice, no es el diablo, yo la estoy usando, le dijo, porque quiero corregir tu carácter, le dijo. Y saber cuánto amas a las almas también, le dijo. Ya dejó de pedirle a Dios así. Porque a veces Dios ocupa personas para tratar con uno. Si usted tiene, por ejemplo, un jefe difícil. Me estaba contando una hermana esta semana que tenía una jefa, dice que como que se le caía mal. Pero, bueno, ella oraba siempre por la jefa. Y un día que la dan de vacaciones, y cuando llega ya no estaba la jefa. La habían mandado para otra tienda, otro lugar. Y después la quitaron. Porque era una mujer muy hostil. Yo siempre he creído, no sé si es para todos los casos, pero hay mujeres que son más difíciles. En los trabajos las mujeres son más difíciles, como jefas. Bueno, me imagino las no cristianas, ¿verdad? Las cristianas son bien cabales. No sé por qué. Quizás lo que el esposo los hace le van a quitar con los empleados. Entonces, pero como digo, hay personas que Dios la usa para tratar el carácter de uno. Así que Dios no sé a quién está usando. Puede ser que esté usando a su suegra, ¿verdad? Que eso es difícil que se lo quite de encima. Entonces, versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, o sea, está diciendo el Señor, no puedo dejarte sin disciplina. Oiga, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir que todo hijo necesita ser disciplinado. Necesita que los padres lo pongan en línea. Cuando usted dice, mire, este hijo es malcriado, usted lo malcrió. Aquí en los Conacastes había una hermana, que su familia se congregaba con nosotros. El muchacho hoy está grande, pero estaba bien pequeño, él unos 7 años tenía, y me decía, mi mamá me quiere bastante. ¿Y por qué? Le digo, es que me da duro, me decía él. Porque claro, ella le había enseñado que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Así que él decía que la mamá lo quería mucho. Entonces, dice, mire, el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Es decir, está diciendo, mira, si tú obedeciste a tu papá, ¿por qué no puedes obedecer hoy a Dios? Y dice que ellos, miren lo que sigue en el versículo 10. Y aquellos ciertamente por unos pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Quiere decir que si una persona pasa pruebas, Dios lo pone en disciplina, es para enseñarle carácter a que viva según la voluntad de Dios. Terminamos ahí, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y termino con esto. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Puede decir alguien. Bueno, sencillamente, de acuerdo en la Biblia, amados, las pruebas son necesarias para ayudarnos a los seres humanos a desarrollar y ser transformados a la imagen de Dios. Dios quiere trabajar en nosotros y que nos parezcamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla, óigame, que la carne es opuesta al espíritu, mientras que el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es fe, es templanza, es mansedumbre. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que el Señor a través de las pruebas nos hace más humildes, nos hace parecidos a Jesús. Dios quiere que nos parezcamos. A través de esas tribulaciones uno tiene que aprender a dominar el carácter. Entonces, el propósito de las pruebas es precisamente probar la fe, la humildad, la obediencia, los valores, desarrollar un carácter piadoso, reforzar la fe, santificar a la persona. ¿Y cómo podemos enfrentar las pruebas entonces? Bueno, primero hay que confiar en Dios. Él no nos dará pruebas más de lo que podamos aguantar. No. También tener cuidado con las excusas. Diciendo que es una prueba y Dios dice, esa no es prueba, esa es decisión tuya, estás cosechando lo que sembraste. Y luego, saber que la fe resiste las pruebas. Cuando usted tiene fe, la prueba, usted sobrepasa la prueba. Y por último, lo que la Biblia dice sobre las pruebas, que toda persona es probada así como se prueba el oro, como lo leímos en Primera de Pedro, y que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Y por último, que a los que aman a Dios, como dice Romanos, todas las cosas les ayudan a bien. Así que todas las pruebas en la vida tienen un propósito. No hay que quejarnos, sino que decirle a Dios, ayúdame. Y si hay cosas que tengo que corregir, las corrijo. Si hay cosas que tengo que enderezar, las tengo que enderezar. ¿Estará pasando usted alguna prueba? Pregúntele a Dios. Entonces, ¿es mi carácter? ¿Es mi paciencia? ¿Qué está probando? No reniegue y dígale a Dios, ayúdame a salir de esto. Y le aseguro, va a salir usted nítido y está listo para las bendiciones. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.